Lección 1. Preparación para la entrevista. Excelente. ¿Sabes quién realizará la entrevista? Sí, me informaron que será el gerente de recursos humanos. Me alegra saberlo. ¿Te has preparado para el tipo de preguntas que podrían hacerte? He estado practicando preguntas comunes de entrevistas y mis respuestas. ¡Qué buen enfoque! La confianza es clave durante las entrevistas. Por supuesto, quiero causar una buena impresión. Seguro que sí. Sé tú mismo y demuestra tus habilidades. Gracias. Agradezco mucho su apoyo. Cuando quieras. Si quieres, podemos repasar algunas preguntas. Lección 2. Alimentación saludable. Bueno, sí, he estado tratando de seguir una dieta basada principalmente en plantas. Genial. ¿Cómo te va? Ha sido maravilloso. Me siento con más energía y más saludable. Genial. ¿Qué tipo de comidas te gustan? Me encanta hacer salteados y ensaladas con muchas verduras. ¿Qué opciones tan deliciosas? ¿Incorporas proteínas? Sí, agrego frijoles o lentejas para obtener proteínas. Perfecto. Una dieta equilibrada es fundamental para la salud general. Por supuesto, tengo muchas ganas de explorar más recetas a base de plantas. Lección 3. Ideas de la Unión Europea. En el contexto de una Europa más amplia, tengo una idea para una Commonwealth europea. ¡Qué intrigante! ¿Qué implicaría eso? Presento un concepto que promueve la unidad y la colaboración entre las naciones europeas. Suena ambicioso. ¿Cómo lo imaginas? Bueno, podría centrarse en los recursos compartidos y el intercambio cultural. Es una gran idea. Fortalecería las relaciones entre países. Sí, y podría ayudar a abordar juntos desafíos comunes. Me encanta la idea de fomentar la cooperación en Europa. Sigamos pensando en formas de desarrollar más este concepto. Lección 4. Alivio del estrés. Sin mencionar que también puede reducir los niveles de estrés y ansiedad. Por supuesto, practicar actividades relajantes es muy beneficioso. Sí, encuentro que tomar descansos me ayuda a aclarar mi mente. Igualmente, es esencial para mantener la salud mental. Comencé a practicar la atención plena y marcó una diferencia. ¡Qué maravilla! La atención plena puede cambiar tu perspectiva. Sí, me ayuda a estar presente y apreciar el momento. También debería intentar incorporar la atención plena a mi rutina. Exploremos algunas técnicas juntos. Lección 5. Seguimiento del progreso. Se necesitan aproximadamente 30 días para establecer un nuevo hábito. Perfecto. Creo que estamos avanzando con nuestros objetivos. Sí, la constancia es clave. ¿Has notado algún cambio? Claro, me siento más productivo y concentrado.
Es fantástico ver que nuestros esfuerzos dan frutos. Sí, y me motiva a seguir adelante. Continuemos apoyándonos unos a otros a lo largo de este viaje. Estoy de acuerdo. Juntos podemos lograr nuestras metas. Estoy emocionado por ver dónde estaremos en un mes. Lección 6. Astronomía antigua. Los planetarios también pueden mostrar cómo la gente antigua veía el cielo. ¡Qué fascinante! Me encanta aprender sobre perspectivas históricas. Sí, los pastores que vivían bajo el cielo debieron tener conocimientos únicos. Imagina las historias que podrían contar sobre las constelaciones. Exactamente, confiaban en las estrellas para orientarse y comprender las estaciones. Es increíble lo conectados que estaban con la naturaleza. Sí, y demuestra la importancia de la astronomía en su vida diaria. Me encantaría explorar más sobre cómo las diferentes culturas veían las estrellas. A investigar, hay muchísimo por descubrir. Lección 7. Tragedia histórica. ¿Sabías que muchos fueron asesinados en el acto durante las conquistas? Sí, es desgarrador. Civilizaciones enteras fueron destruidas. Y miles de personas sufrieron heridas terribles que a menudo se pasan por alto. Por supuesto, el impacto en las comunidades fue devastador. Es importante recordar estos acontecimientos para honrar a quienes se vieron afectados. Sí, y para entender cómo la historia moldea nuestro presente. Pienso que discutir estos temas puede generar conciencia. Por supuesto, la educación es clave para prevenir tragedias como esta en el futuro. Sigamos explorando formas de informar a otros sobre esta historia. Lección 8. Ética deportiva. Es preocupante cómo algunas personas animan a los deportistas a consumir drogas. Sí, y muchos otros son culpables de hacer la vista gorda ante el problema. Realmente socava la integridad del deporte. Por supuesto, los atletas deberían competir de forma justa, sin presión para hacer trampa. Me pregunto cómo podemos promover una cultura deportiva más saludable. La educación y la promoción son vitales para crear conciencia. Sí, y debemos apoyar a los atletas que eligen competir limpiamente. Por supuesto, sus historias pueden inspirar a otros a hacer lo mismo. Hagamos una lluvia de ideas sobre cómo apoyar iniciativas deportivas limpias. Lección 9. Elecciones de moda. Uso un cinturón para sujetar mis jeans o mis pantalones. ¡Qué práctico! Aunque a veces, las mujeres usan vestidos o faldas sin cinturón. Cierto, pero los cinturones realmente pueden realzar un atuendo. Sí, pueden agregar un toque agradable tanto a la vestimenta informal como formal. ¿Tienes un estilo de cinturón favorito? Me gustan mucho los cinturones tejidos, son versátiles y elegantes. ¡Qué buena elección! Prefiero los cinturones de cuero para un look más clásico. Ambos estilos tienen sus ventajas. Es divertido combinarlos. Vamos a comprar algunos accesorios nuevos pronto.
Lección 10. Explorando ruinas antiguas. Recientemente exploré ruinas antiguas en Roma. Suena muy divertido. ¿Qué viste? Visité el Coliseo y el Foro, fueron impresionantes. Wow, me encantaría pasear por esos sitios históricos. Sin duda deberías planear un viaje. La historia es fascinante. Solo puedo imaginar las historias que esas paredes podrían contar. Sí, y la arquitectura es simplemente impresionante. Me encantaría tomar fotografías y empaparme de la atmósfera. Pongámonos como meta viajar allí juntos algún día. Lección 11. Conversaciones casuales. No estoy de viaje, solo dejo a un amigo. ¿A dónde vas? Me dirijo al aeropuerto, él tiene que tomar un vuelo. Qué considerado de tu parte. ¿Te apetece tomar un café después? Claro, me encantaría hablar contigo antes de que empieces el día. Genial. Haré unos recados y luego nos vemos. Suena perfecto. Estaré en el aeropuerto un ratito. Solo avísame cuando estés libre. Lo haré. Espero con ansias nuestra charla. Lección 12. Retrasos por mal tiempo. El mal tiempo retrasó la natación durante varios días. Eso debe haber sido frustrante para todos los involucrados. Sí, estábamos listos para partir, pero la seguridad es lo primero. Por supuesto, es mejor esperar a que el tiempo esté despejado. Me alegro de que todos estén a salvo. Sí, y ojalá el tiempo mejore pronto. No puedo esperar para finalmente sumergirme en ello. Yo tampoco. Mantengamos el optimismo sobre la reprogramación. Seguro, valdrá la pena la espera. Lección 13. Expresión artística. Los artistas utilizan todos estos colores para hacer hermosas pinturas. Sí, y la naturaleza usó todos estos colores para hacer que el mundo sea vibrante. Es sorprendente cómo el color puede evocar diferentes emociones. Por supuesto, cada tono tiene su propio carácter e impacto. ¿Qué colores te parecen más inspiradores? Me encantan los azules y los verdes, me recuerdan la tranquilidad. ¡Qué elecciones tan maravillosas! Me atraen los colores cálidos como el rojo y el naranja. Esos definitivamente transmiten energía y pasión. Exploremos algunas galerías de arte para ver cómo los artistas usan el color. Lección 14. Planes futuros. Ese mismo año he estado pensando en mis próximos pasos. Qué interesante. ¿Qué quieres lograr? Me estoy centrando en el crecimiento personal y en encontrar nuevas oportunidades. Qué mentalidad tan buena. Fijarse metas puede ser de gran ayuda. Sí, quiero desafiarme en diferentes áreas. ¿Qué áreas te interesan más? Estoy considerando continuar mi educación y mejorar mis habilidades. Qué buena decisión.
El aprendizaje continuo es muy valioso. Estoy de acuerdo. Motivémonos mutuamente en nuestros viajes. Lección 15. Entrenamientos en casa. ¿Haces ejercicios en casa regularmente? Intento hacerlo al menos 4 veces por semana. Impresionante. ¿Qué tipo de entrenamientos prefieres? Disfruto de una mezcla de yoga y entrenamiento de fuerza. Es una combinación genial. El yoga mejora la flexibilidad, mientras que el entrenamiento de fuerza fortalece los músculos. Exactamente. Me siento en equilibrio cuando incluyo ambos en mi rutina. También debería de empezar a incorporar yoga a mis entrenamientos. Sin duda, es relajante y beneficioso para el cuerpo. Programemos una sesión juntos en algún momento. Lección 16. Planes de viaje. Oye, me enteré de que planeas un viaje al extranjero. ¿A dónde vas? Sí, me voy a España un par de semanas. Suena increíble. ¿Qué es lo que más te emociona? No puedo esperar a explorar la arquitectura y probar la comida local. Son excelentes razones. España tiene una cultura muy rica. Por supuesto, también tengo muchas ganas de conocer gente nueva. Será una experiencia fantástica. Sí, me aseguraré de tomar muchas fotos. Claro, pongámonos al día antes de que te vayas. Lección 17. Compromiso en el gimnasio. Oye, ¿has estado yendo al gimnasio regularmente? Sí, he estado intentando mantener un horario constante. Genial. ¿Con qué frecuencia vas cada semana? Mi objetivo es hacerlo unas 4 veces por semana, combinando entrenamiento cardiovascular y de fuerza. Impresionante. ¿Qué es lo que más disfrutas de tus entrenamientos? Me encanta la energía que siento después. Me sube el ánimo. Por supuesto, el ejercicio puede ser un gran alivio del estrés. Sí, y es agradable ver el progreso a lo largo del tiempo. ¿Tienes algún objetivo específico por el cual estés trabajando? Lección 18. Sentimientos encontrados. Escuché que estaba molesta por la situación. Sí, ella no ve qué bien les vendría una niña. Esa es una perspectiva difícil. ¿Qué opinas? Creo que todos tenemos algo valioso que ofrecer, independientemente del género. Exactamente. Es importante reconocer el potencial de cada uno. Sí, y a veces, la gente simplemente necesita la oportunidad de demostrar su valía. Estoy de acuerdo. ¿Cómo podemos apoyarla en esta situación? Quizás podamos animarla a compartir sus ideas con más confianza. Suena un plan genial. Ayudémosla a sentirse empoderada. Lección 19. Necesidades de los compañeros de cuarto. Necesito al menos 2 habitaciones ya que tendré un compañero de piso. Tiene sentido. Dividir el alquiler sin duda ayudará. Sí, es una excelente manera de ahorrar algo de dinero en gastos de mantención.
¿Ya has empezado a buscar plazas? Un poquito. Estoy mirando algunos anuncios en línea. Buen comienzo. ¿Qué características buscas? Me gustaría un lugar con una buena cocina y algo de espacio de almacenamiento. Eso es importante. Un espacio habitable cómodo marca una gran diferencia. Sí, y ayuda a crear un ambiente positivo. Lección 20. Seguimiento de reuniones. Creo que deberíamos organizar una reunión de equipo para abordar el tema. Buena idea. Es importante que todos estén de acuerdo. Sí, y podría proponer algunas soluciones durante la reunión. Genial. Tener una agenda clara te ayudará a mantener el enfoque. Exactamente. También deberíamos animar a todos a compartir sus opiniones. Sí, la colaboración a menudo conduce a los mejores resultados. Programemos entonces la reunión para la próxima semana. Suena perfecto. Enviaré una invitación por calendario. Genial. Espero con ansias nuestra conversación. Lección 21. Rutinas matutinas. Siempre termino dejando las tareas para el último minuto. Es una lucha común. ¿Has intentado planificar mejor tus mañanas? Lo tengo, pero a veces me distraigo. Lo entiendo. Puede ser difícil mantener la concentración por la mañana. Sí, especialmente cuando tengo mucho en la mente. Quizás establecer metas más pequeñas para el día podría ayudar. Qué buena idea. Quizás te haga sentir menos abrumado. Sí, y puedes recompensarte por completar cada tarea. Me encanta. Sin duda lo probaré. Lección 22. Visitas al médico. Durante el chequeo el médico me iluminó la boca con su linterna. Eso es normal. ¿Qué dijo después? Me miró la garganta y dijo que estaba un poco hinchada. Oh no. ¿Te sugirió algún tratamiento? Sí, me recomendó algunas pastillas para la garganta y mucho líquido. Eso suena como un buen consejo. Descansar también es importante. Claro, he estado intentando tomármelo con calma desde la visita. Qué sensato. Es mejor recuperarse por completo antes de retomar las actividades normales. Aprecio tu preocupación. Me aseguraré de seguir el consejo del médico. Lección 23. Casa Loma. ¿Sabías que Casa Lomar es una de las principales atracciones turísticas de Toronto? Sí, es un castillo precioso justo en el centro de la ciudad. Exactamente. Atrae a unos 400.000 visitantes al año. Impresionante. ¿Qué crees que lo hace tan popular? Creo que la arquitectura y los jardines son impresionantes. Por supuesto, la historia del castillo también es fascinante. Sí, y es un gran lugar para fotografías y eventos. Me encantaría explorarlo más. ¿Lo has visitado recientemente?
No por un tiempo, pero me encantaría volver y ver los jardines en flor. Lección 24. Migración histórica. En 1912, un automóvil recorrió Canadá de costa a costa. ¡Qué viaje tan fascinante! ¿Qué pasó después? Pronto hubo presión pública para que se construyeran buenas carreteras e infraestructura. Tiene sentido. Debió ser todo un reto en aquel entonces. Sí, y realmente abrió la puerta a más viajes por todo el país. Es sorprendente cómo ese único viaje puede conducir a cambios tan significativos. Sin duda, abrió el camino para los sistemas viales modernos que tenemos hoy. Me encantaría aprender más sobre la historia del transporte en Canadá. Yo también, es un tema interesante que nos impacta incluso hoy. Lección 25. Comportamiento cortés. Una persona educada evita tocar música tan fuerte que pueda molestar a los demás. Es cierto, demuestra respeto por quienes te rodean. Exactamente, es importante cuidar la comodidad de los demás. Sí, y crea un ambiente más agradable para todos. ¿Cómo sueles manejar situaciones como esta? Intento mantener el volumen bajo o usar auriculares cuando puedo. ¡Qué buen enfoque! Ayuda a mantener un ambiente tranquilo. Por supuesto, se trata de ser considerado. Creo que pequeños actos de bondad pueden realmente mejorar nuestras interacciones. Lección 26. Desafíos en el lugar de trabajo. Muchas empresas están intentando controlar a sus empleados que utilizan la red durante las horas de trabajo. ¡Qué tema tan interesante! ¿Crees que es efectivo? Puede ser, pero también plantea preocupaciones sobre la confianza y la autonomía. Sí, demasiado control puede generar un ambiente de trabajo negativo. Exactamente. Los empleados deberían sentirse empoderados para gestionar su propio tiempo. Creo en encontrar un equilibrio entre productividad y libertad. ¡Qué gran perspectiva! Fomentar la responsabilidad suele dar mejores resultados. Sí, y fomenta un sentido de propiedad sobre el propio trabajo. Discutamos formas de promover una cultura positiva en el lugar de trabajo. Lección 27. Importancia de la ciberseguridad. Es cierto que habilitar la autenticación de dos factores agrega una capa adicional de seguridad. Sí, realmente ayuda a proteger la información personal en línea. Creo que se está volviendo esencial en el mundo digital actual. Por supuesto, con tantas amenazas, debemos ser proactivos. Ha configurado la autenticación de dos factores para todas sus cuentas. Lo he hecho con la mayoría de ellos. Me da tranquilidad. ¡Qué inteligente! Debería revisar mi configuración. Por supuesto, vale la pena dedicar tiempo a mejorar la seguridad. Recordémonos unos a otros que debemos mantenernos alerta sobre la seguridad en línea. Lección 28. Consideraciones presupuestarias. ¿Tiene alguna restricción presupuestaria estricta para su proyecto? Tengo un rango en mente,
pero soy flexible. ¡Qué bien! La flexibilidad puede generar mejores oportunidades. Sí, quiero encontrar las mejores opciones sin gastar de más. Estoy de acuerdo. Es importante encontrar el equilibrio entre calidad y precio. Exactamente. Estoy abierto a explorar diferentes soluciones. Investiguemos algunas opciones que se ajusten a su presupuesto. Genial. Me encantaría saber tu opinión. Me encantaría hablarte. Hagámoslo realidad. Lección 29. Colaboración creativa. Gilbert fue la fuerza impulsora de la relación, siempre estaba escribiendo nuevos guiones. Impresionante. Parece que era muy dedicado a su oficio. Sí, y los llevaría a su diván para recibir sus comentarios. Apuesto a que la colaboración ayudó a mejorar significativamente su trabajo. Por supuesto, trabajar con otros puede generar nuevas ideas y perspectivas. Por supuesto, es inspirador ver cómo el trabajo en equipo puede potenciar la creatividad. Creo que deberíamos explorar formas de colaborar más en nuestros proyectos. Gran idea. Aprovechemos la lluvia de ideas para crear colaboraciones creativas. Estoy emocionado por ver lo que podemos crear juntos. Lección 30. Pasteles frescos. Oye, acabo de comprar unos pasteles en la panadería y estaban muy buenos. Qué ganas de probar esos pasteles. ¿Qué sabores probaste? Compré algunos croissants de chocolate y pasteles de almendras. Suenan deliciosos. Me encanta todo lo que lleve chocolate. Sí, y el sabor a almendra le da un toque especial. ¿Has probado a hornear pasteles antes? Sí, es un proceso bastante divertido, pero nunca quedan tan buenos como los de la panadería. Es comprensible. Los productos recién horneados tienen su propio encanto. Claro, quizás podamos intentar hornear juntos algún día. Suena genial. Planifiquemos un día de repostería pronto. Lección 31. Historia de la migración. Muchos afroamericanos se mudaron a Chicago desde el sur de los Estados Unidos. Sí, esa es una parte importante de la gran migración. ¿Qué crees que los motivó? Buscaban mejores oportunidades laborales y escapaban de la discriminación racial. Por supuesto, fue una decisión valiente dejarlo todo por una vida mejor. Sí, y sus contribuciones a la cultura de Chicago son inmensas. Estoy de acuerdo. La escena musical, gastronómica y artística floreció gracias a esta migración. Es fascinante cómo estos movimientos pueden dar forma a las ciudades. Sí, y es importante recordar estas historias para honrar su legado. Exploremos más sobre este tema y compartámoslo con otros. Lección 32. Récords de velocidad. Iban demasiado rápido a través de una gran colección de icebergs mientras intentaban establecer un récord de velocidad. Eso suena emocionante y peligroso a la vez. ¿Qué pasó después? Tuvieron que navegar con cuidado para evitar colisiones.
Solo puedo imaginar lo desafiante que debe haber sido. Sí, tenían que equilibrar la velocidad con la seguridad, lo cual no es fácil. Es impresionante que hayan asumido una tarea tan arriesgada. Sin duda, es un testimonio de sus habilidades y determinación. Me encantaría saber más sobre su viaje y el resultado. Yo también. Veamos más detalles sobre este intento de récord. Lección 33. Exploración del perfume. ¿Has probado alguno de estos perfumes antes? No estoy emocionado por probar diferentes aromas. Genial. ¿Qué tipo de fragancias te gustan normalmente? Disfruto de los aromas florales y frescos, me recuerdan a la primavera. Son preciosos. Prefiero aromas más cálidos y especiados para una sensación más acogedora. Qué interesante. Es curioso cómo los diferentes aromas pueden evocar distintos estados de ánimo. Sí, probemos algunos y veamos cuáles nos gustan a ambos. Me encantaría. Explorar nuevas fragancias puede ser toda una aventura. Por supuesto, tengo muchas ganas de descubrir nuestros favoritos juntos. Lección 34. Preparación para la entrevista. Excelente. ¿Tienes algún presupuesto limitado para el proyecto? Tengo un rango en mente, pero soy flexible. Me alegra saberlo. La flexibilidad a menudo puede llevar a mejores opciones. Sí, quiero asegurarme de que obtengamos calidad, sin gastar una fortuna. Lo entiendo perfectamente. Es importante encontrar el equilibrio adecuado. Exactamente. ¿Has establecido algún límite de presupuesto específico? Creo que deberíamos apuntar a un rango medio para empezar. Eso suena razonable. Tengámoslo presente a medida que avanzamos. Por supuesto, tengo muchas ganas de ver qué podemos lograr. Lección 35. Espacios ordenados. Recuerde, un espacio ordenado puede traer paz y productividad. Es muy cierto. El desorden puede ser muy molesto. Por supuesto, un ambiente organizado ayuda a despejar la mente. Sí, noto que trabajo mejor cuando todo está en su lugar. ¿Cómo sueles mantener organizado tu espacio? Tengo el hábito de ordenar periódicamente y tener áreas designadas para cada cosa. Esa es una gran estrategia. Debería implementarla más en mi rutina. Sin duda ayuda. Planifiquemos un día para ordenar juntos. Me encantaría. Será divertido y productivo.